Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero todas y todos se encuentren muy bien el día de hoy. Me presento. Mi nombre es Luis Ronaldo Lara Santana. Voy a ser su maestro en esta materia de derechos humanos. Actualmente, pues yo me dedico a litigar, es decir, llevar asuntos de carácter penal y agrario. Estoy en un despacho junto con mi hermano, que también es abogado, y él se encarga de ver cuestiones civiles y mercantiles. ¿Sale? Entonces, pues a lo largo de esta materia veremos lo que son los derechos humanos, cómo se aplican en las personas, diferentes tratados internacionales que México ha firmado en relación a los derechos humanos, las características de los derechos humanos que son inalienables, que son universales. Veremos también cómo es que funciona la CNDH, veremos algunos casos prácticos, veremos también cómo es que está ordenado en nuestra legislación, es decir, en dónde podemos encontrar este tema de los derechos humanos, e inclusive por ahí veremos que hay una fiscalía encargada de ver todo lo correspondiente en delitos de violación en derechos humanos. Además, y algo muy importante, es el tema de la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Vamos a comenzar. El día de hoy veremos el tema de la integridad personal y el trato humano. La definición de integridad personal es una definición que está eh, confirmada o que va acorde a ciertos valores éticos y morales. Cuando hablamos de la ética es lo que todo individuo debería de hacer ante cierta situación, y la moral pues de lo que cada persona individual o colectivamente pues tiene concebido o tiene pensado que es bueno o es malo. Sí, digamos que la ética es universal y la moral es individual o específica a un grupo determinado de personas. Además, la definición de integridad personal tiene que ver una coherencia entre el pensamiento de palabra y acción. Y por último, pues es actuar con honestidad y responsabilidad. Importancia de la integridad personal. Fomenta la confianza y la credibilidad. Además, es la base para relaciones sólidas y duraderas y promueve un ámbito de respeto y colaboración que impulsa el crecimiento personal y profesional. Es decir, la integridad personal puede verse desde dos puntos o dos aristas o dos concepciones. La primera es el bienestar físico de una persona, o sea, la integridad personal. Y por otro lado, ¿sí? Hablamos del respeto a la integridad de una persona, ¿sí? Es decir, dos concepciones. Una donde yo procuro el físico de una persona, ¿sí? Y otro desde el ámbito de vista, pues, de la concepción de los demás, ¿no? Esa persona es muy íntegra, luego se suele decir, ¿no? Tiene una integridad muy buena o tiene una integridad intachable. Quiere decir, pues, que su eh, digamos, actuar es el actuar que toda persona debería de llevar a cabo. Y por otro lado, cuando hablamos de la integridad personal desde la concepción física, pues es el mantener sana o el mantener saludable o el mantener con bienestar a esa persona. Después tenemos el concepto de trato humano. Cuando hablamos del trato humano, hablamos de un respeto y dignidad hacia todas las personas. Es una empatía y compasión en las interacciones diarias y tiene que ver con la igualdad y no discriminación. Cuando hablamos de un trato humano, hablamos de un trato que se le daría a cualquier ser humano sin importar su raza, su color, su religión, su orientación sexual, su educación, su género, su religión, ¿sí? Además, pues cuando hablamos del trato humano, hablamos de aquello que
es concebidamente visto como adecuado, ¿sí? Para que una persona esté conviviendo y sobre todo esté viviendo en una sociedad. Es ahí que se da el tema de la diferencia entre el trato humano y el trato animal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor a los, digamos, se me ocurre, ¿no? A los puerquitos, a los cerditos, los podemos tener en un establo, los podemos tener ahí, sí, dándoles de comer, a lo mejor no les limpiamos sus desechos, a lo mejor y los tenemos en que les dé un rato el sol. Sí, en cambio al ser humano no, ¿verdad? No lo podemos tener viviendo en sus desechos, no puede estar viviendo dentro de sus desechos, no le puede estar dando el sol, tiene que salir a un esparcimiento, tiene que velarse por su salud mental. Sí, fíjense, es una importante diferencia. En el tema de los animales, pues eh, no se procura el tema de la salud mental. En cambio, con el ser humano sí se procura que no solamente esté físicamente bien, sino que también esté mentalmente bien, económicamente bien, ¿verdad? Un animal pues no se preocupa por un tema de economía, en cambio el ser humano sí, ¿no? Tiene que preocuparse por un tema económico, por un tema psicológico, por un tema social, sí, y por un tema evidentemente pues de salud. ¿Cuáles son los elementos del trato humano? Pues una comunicación respetuosa. Es decir, que en el día a día las personas actúen con cortesía y consideración. Sí, que no vaya yo y golpee a una persona y diga que eso es mi manera de saludarla. Evidentemente eso es incorrecto. O que no vaya yo y pues con una persona que está laborando y pues la golpee, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la manera de comunicarnos, ¿no? El trato humano es este tema de eh, comunicación respetuosa, ¿sí? Luego se da en ciertas industrias, en ciertas, eh, digamos, puestos de trabajo que falla esto de la comunicación respetuosa, ¿no? Que se hablan, pues, con groserías, que se hablan con maldiciones, donde inclusive hay amenazas de despido, el tema de, pues, el hostigamiento, el tema del acoso sexual, ¿no? Que se da a veces, ¿no? Que te piden algo a cambio para que se te puedan respetar tus derechos laborales o para que puedas inclusive subir de puesto, ¿verdad? Eso no es un trato humano. El trato humano es una cortesía, el saludar adecuadamente de mano, el también respetar, sí, eso es muy importante. El respetar si a una persona no le gusta el contacto físico, pues no eh, caer en eso, ¿verdad? Si a esa persona con un saludo de mano así está bien, pues hay que respetarlo, ¿verdad? Si esa persona se siente incómoda o no le agrada tanto, como les digo, el tema del contacto humano, pues no tengo por qué hacer o caer en eso para que esa persona se sienta incómoda. Siempre todo este tema de la comunicación, pues tiene que ser respetuosa. Y cuando caemos en una comunicación que no es respetuosa, pues cuando generamos cierta molestia, incomodidad o agravio en la otra persona. Después, otra característica del trato humano es la empatía y la comprensión. Escuchar y entender las experiencias de los demás. Siempre tenemos que ser empáticos, es decir, tratar de entender a las demás personas en por qué su actuar o su pensar, y además de entenderlo, pues tratar de comprenderlo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque luego eso es muy, muy, muy común. Hay personas que quieren que piensen y actúen como uno. Sí. Oye, ¿y tú qué piensas de la reforma judicial? No, pues yo creo que es lo mejor o yo creo que es lo peor. Y a fuerzas quieren las otras personas. No, es que mira, está mal por esto y esto. Ok, oye, pero es que yo creo que está bien porque el pueblo va a elegir. No, 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 pero es que está mal porque, si me explico, eso se da mucho. El tema de que pues hay personas que quieren que piensen y actuemos como ellas. Y eso es humanamente imposible porque cada uno de nosotros es diferente y además, pues, qué aburrido, ¿no? Que todas las personas pensáramos y actuáramos de la misma manera. Se acabaría, pues, esta diversidad de pensamiento. Sí, obviamente, pues no nos vamos a ir a casos extremos, ¿verdad? Si una persona cree que el tomar sangre humana o el comer
o el caer en el canibalismo es algo bueno, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí le haremos saber que eso es algo incorrecto. O el tema de que crea que robar es correcto, pues ahí sí le haremos saber que eso es éticamente incorrecto. Sí, pero en cambio, pues en cuestiones de pensar, como les digo, el tema de la reforma, acabo de hablar con sus compañeros, el tema de los narcocorridos, sí, si son buenos, son malos, si afectan o no afectan, o van a ayudar a reducir o no el tema de, pues el crimen organizado, ya es algo que se puede, pues digamos, comprender y entender, caer en la empatía, ¿no? El poder entender el pensar y sentir y actuar de una persona. Y el trato humano aboga por una igualdad y justicia, es decir, que a todas las personas se les dé un trato igual, se les den las mismas oportunidades y además, pues que esas oportunidades sean de manera equitativa, es decir, que no le des a alguien más o menos oportunidades o que no le des a alguien, pues, digamos, un trato diferencial en cuestión de acceso a la justicia, ¿no? No porque veamos que una persona es de escasos recursos, pues no tiene derecho al acceso a la justicia, no tiene derecho a ir a denunciar, ¿sí? Obviamente, tanto la persona que es de escasos recursos como aquella que a lo mejor tiene un mejor sustento económico, tienen derecho a irse a quejar ante la autoridad correspondiente si cree que se le ha violentado un derecho o si cree que se ha cometido un agravio a sus bienes jurídicos. Y por último, el reconocimiento de la dignidad, es decir, que cada individuo sea valorado como un humano, que a cada persona se le dé la calidad de humano, ¿sí? Que yo como mexicano vaya a Estados Unidos y se me dé la calidad de humano, que se me trate como un humano, que no se me trate como un animal, como decíamos, que no se me trate menos por el hecho de ser mexicano, ¿no? O el tema de que si a México vienen ciertas personas migrantes, que si se da el caso, pues los queramos tratar como menos, que los queramos hacer a un lado como si valieran menos. No, todos los seres humanos y todas las personas que habitamos pues este planeta tenemos o deberíamos de tener cierta dignidad, ¿sí? Que es la dignidad, el trato mínimo necesario que como ser humano merece. Relación entre integridad y trato humano. La integridad promueve el trato humano. Una persona íntegra trata a los demás con respeto. Ambos son esenciales para la justicia social y los derechos humanos. Crean un entorno de confianza y respeto mutuo. Es decir, una persona, decíamos que había dos concepciones de integridad. Sí, una que era el bienestar de esa persona físico y el otro de que una persona pues era bien vista, ¿no? Su actuar era el mejor. Y aquí nos habla de que una persona que actúa conforme a lo que la sociedad considera como correcto, pues dará ese trato de respeto a los demás. Ambos son esenciales para la justicia social y los derechos humanos. Es decir, que para que podamos encontrar un enfoque con respecto a los derechos humanos, pues tengo que dar primero el reconocimiento de la integridad personal, es decir, el hecho de que yo puedo reconocerle a otra persona que es un ser humano y no solo reconocerle, sino que pues darle ese trato humanitario, ¿sí? Si yo tal vez tengo un trabajador o llega una persona que quiere trabajar conmigo, pues mínimo le voy a dar todos los derechos que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo le garantizan y le reconocen. ¿Cuáles son esos? Pues sus 8 horas de trabajo, su derecho a el tema de la prima vacacional, a la prima de antigüedad, el tema del uniforme, el tema también de, pues, las horas extras de trabajo. ¿Sí me explico? Es decir, que una persona íntegra, una persona que actúa con respeto, pues obviamente le dará eso, reconocimiento a las demás personas. Además, que en el actuar diario de las autoridades, pues se dé este respeto de derechos humanos. Ejemplos de integridad y trato humano.
Defensa de los derechos de las minorías. Actuar con valentía y justicia para proteger a los vulnerables. Es decir, que en la sociedad, aunque nos duela o nos cueste trabajo reconocer, pues existen personas que son una minoría y que están, pues, eh, vulnerables, están ahí, o que son objeto de que al ser menos que la sociedad o que lo que se considera pues la mayoría en la sociedad, pues son vulnerables a que se les vulneren ciertos derechos. ¿Cuáles son esos derechos de las minorías? Pues el caso más, digamos, mm, común o el caso más claro, pues el tema de la comunidad LGBTQ, ¿no? ¿Por qué dicen que es una minoría? Porque pues en la sociedad, digamos que no es lo que impera en los individuos que conforman la sociedad y que al ser un grupo reducido que convive con otra sociedad, el grupo mayoritario de la sociedad tiende a, primero, discriminarlos, ¿sí? En otra cuestión, pues, a generar cierto, digamos, eh, discurso o inclusive políticas que van en contra de sus derechos humanos. ¿A qué me refiero? A que, pues, igual, ¿no? En el trabajo, no por el hecho de que una persona pertenezca a esta comunidad, pues le voy a pagar menos o le voy a descontar de su sueldo o no le voy a dar uniforme. ¿Sí me explico? Hasta el caso más extremo de que si una mujer trans, si llega a mi trabajo o llega a denunciar, pues le tengo que dar el trato como mujer, ¿verdad? Si quiere ir al baño de mujeres, pues tengo que respetar que vaya al baño de mujeres. Si quiere denunciar una violación, pues yo le tengo que dar el trato como mujer violada, ¿no? Que ha sufrido este tipo de delitos. Sí, no tengo por qué decirle, no, es que tú al ser hombre no puedes denunciar aquí en la Fiscalía Especializada de los Delitos Cometidos contra la Mujer. Si esa persona se identifica como mujer, pues entonces le tengo que dar el trato de mujer. ¿Cuál es otra minoría? Pues el tema de los indígenas, ¿no? Los indígenas también muchas veces pues son discriminados, mm, se les da un trato a veces deshumano, pensamos que son diferentes a la mayoría de los ciudadanos y es ahí donde tenemos que actuar con valentía y justicia para proteger sus derechos. ¿Cuáles derechos? Pues el tema del acceso a la justicia, el tema del acceso al agua, el tema del acceso o el derecho a una vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a la educación. Resoluciones de conflictos con empatía, es decir, a través de la integridad y del trato humano, buscamos soluciones justas y comprensivas. Como les decía, tratar de comprender y entender cuáles son, pues, los pensamientos, los sentires y actuares de las personas y en base a eso resolver conflictos. Otra cosa es la transparencia en la administración pública. Es decir, el tema de la integridad y el trato humano tiene que ver con la transparencia porque las autoridades están obligadas a que todo ser humano tenga acceso a la transparencia y que además, si está colaborando al gasto público, pues sepa cómo es que se maneja o en qué se gastó ese recurso público. Además de que la administración pública implica tanto el tema del cierre de negocios, ¿sí? La administración pública es, digamos, la encargada de regular si un restaurante está cumpliendo con la higiene, si un restaurante está cumpliendo con el tema del derecho del uso de suelo, el tema también de los desechos, ¿sí? Y si esa persona está cumpliendo con todos los demás requisitos que se establecen para operar un negocio, ¿no? Digamos, la venta de alcohol, pues se necesita una licencia estatal y una licencia, pues, municipal, ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga un expendio, ¿sí? O que yo tenga un negocio donde se venden bebidas alcohólicas, pues tengo derecho a que se me trate como humano
y que no, pues el día que quiera la administración o la autoridad, en este caso, pues los encargados de la venta de alcoholes lleguen y me clausuren, nomás porque pues le caí mal al encargado de estos temas o porque pues mi competencia o el expendio o el bar que está enfrente tiene conocidos en ese ámbito, pues no le da el derecho a que vengan y me clausuren. ¿Sí me explico? Es decir, que la administración pública debe de actuar conforme a derecho. ¿Para qué? Para que el ciudadano, el gobernado, se sienta humano y sienta que su integridad y su trato humano está siendo respetado. El caso más común, pues, es el tema de, pues ahora sí que el abuso policial, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues que yo como ser humano tengo derecho a que sí, tanto la policía municipal, que son autoridades que dependen de la autoridad administrativa o el tema de la policía estatal, que también depende de de la autoridad administrativa, pues respeten mis derechos, ¿no? El derecho a ser considerado inocente, el tema de la comunicación, el tema también de, pues, mi integridad personal, ¿no? Que no se me violente, no se me maltrate, ¿no? Eso es algo que por ahí también entra dentro de la integridad y el trato humano. Y por último, el comportamiento ético en los negocios, priorizar la honestidad y el trato justo sobre las ganancias. Esto sí, pues ya escapa al ámbito de las relaciones individuales, ¿no? Ahí lo que se aconseja, pues es que todas las personas actuemos con honestidad y con un trato justo sobre las ganancias, es decir, que pues no hagamos mal uso, ¿no? De esas eh, actividades económicas, que no caigamos en el tema de la corrupción, que no caigamos en el tema del desvío, ¿sí? De recursos privados, en el tema de lavado de dinero, ¿no? Es algo que también por ahí se clasifica o pudiera estar regulándose a través de la integridad personal y del trato humano. Y por último, pues, inclusive, ¿no? La explotación laboral o la trata de personas. Por último, obstáculos y desafíos. Eh, Evidentemente, existen ciertos prejuicios y discriminación. Es evidente, ¿no? La discriminación y los prejuicios son algo que están en el día a día. Lamentablemente, como te ven, te tratan a veces, ¿no? Dependiendo de cómo te vean, es el trato que te dan, cosa que está muy mal. Y son barreras que nos llevan a que no se consiga este trato igualitario, que nos hagan o que nos lleven a que se dé pues una desigualdad, tanto económica, educativa, social, cultural. eh, Vaya, el tema de pensar que una persona es de cierta manera antes de conocerla, pues evidentemente va en contra del trato humano. No porque yo vea a una persona vestida diferente a mí, no porque yo vea a una persona con tatuajes, no porque yo vea a una persona que camina o habla diferente eh, que yo, o porque una persona tiene una religión diferente, pues quiere decir que le da o le quita una calidad de humana superior o inferior a mí. La corrupción y la falta de ética, que ya lo veníamos analizando, evidentemente que pues la corrupción, el tema de la falta de ética, tal es el caso de algunos doctores que a lo mejor simulan o operan a una persona sin que lo necesite, pues amenaza la integridad. Una desigualdad social, pues evidentemente en nuestro país hay clases sociales, hay personas que no tienen ni para comer el día de hoy, mientras que otras pues malgastan el dinero en cuestiones que a lo mejor no son necesarias. Y la falta de educación en valores es un obstáculo para la promoción de la integridad y el respeto. ¿Sale? Bueno, entonces la integridad y el trato humano van de la mano porque una persona íntegra o con integridad pues va a respetar el trato humano. ¿Y qué es el trato humano? Pues el trato mínimo necesario que se merece una persona por el simple hecho de ser humano.
¿sí? Que a nivel mundial, yo como humano sé que debo de tener derecho a una vivienda, a un trabajo, a una casa, al agua, a la salud, ¿sí? A la educación. Entonces, todo eso son derechos humanos que estaremos viendo a lo largo de este curso y que iremos analizando y pues explicando a la luz de su regulación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, sin más ni menos, que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.